¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Les hablo desde aquí, desde la ciudad de Panamá. Hoy 21 de septiembre del año 2024. Eh, Hoy traigo una nueva frase para compartir con ustedes. Muy bonita. Creo que esta frase ilustra lo importante que es no perder el tiempo en estar tristes, estar bravos, estar melancólico, sin perjuicio de que es natural de que nos sintamos así muchas veces por contrariedades, por situaciones muy adversas de la vida que nos ponen a prueba, ¿no? Y que apelando a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, se nos hace muy difícil, ¿no? Se nos hace muy difícil a veces controlar ese tipo de emociones cuando nos enfrentamos a una situación adversa. Y hoy traigo una frase de Víctor Hugo, que por lo que pude investigar aquí, no he leído un libro de él, al parecer no. Bueno, en realidad no lo había escuchado nunca. Apenas lo estoy escuchando, lo estoy investigando. Parece que fue un dramaturgo y poeta francés. Escribió algunos libros importantes, como Los Miserables, Nuestra Señora de París, El hombre que ríe, entre otros. Nació en el año 1802, el 26 de febrero de 1802, y murió el 22 de mayo de 1885. Murió en París, Francia. Nació él en Besançon, Francia. Bueno, ¿y cuál es la frase? ¿Cuál es la frase que hoy el señor Víctor Hugo nos trae a este espacio virtual? Una frase muy bonita, muy bonita, muy poética a propósito, parte. Y creo que se le puede sacar un gran provecho intelectual, una gran interpretación a modo eh, de motivación, ¿sí? De motivación. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con muchas situaciones adversas que normalmente no podemos controlar. Así que yo creo que esta frase se acomoda bastante bien. Bastante bien. Mira, y te invito a que la guardes. Te invito a que guardes esta frase. Porque yo creo que puede ayudar. Puede ayudarte mucho para esos momentos en donde no hay mucha. No hay muchas esperanzas para sentirse de otro modo, ¿no? A veces nos sentimos así. A veces perdemos a un familiar, a veces nuestro familiar, sí, está enfermo, estamos pasando por un problema económico, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, eso es lo que abunda. Bien, vayamos a ver cuál es la frase del señor Víctor Hugo, célebre por su parte. Dice: la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Qué bonita frase, de verdad que es muy bonita esta frase. Ahora, podemos empezar hablando que, claro, quiere decir el señor Hugo es que cuando nosotros reímos, eh, despojamos a la tristeza de nuestro rostro. Sí, de nuestro rostro. Quizás un poco del corazón o no. Porque esto me lo dijo una vez un profesor. El payaso muchas veces ríe, pero no sabemos qué es lo que está sintiendo. Y a veces pasa, a veces tenemos que reír, pero no sabemos lo que está, no sabemos lo que esa persona o nosotros estamos sintiendo. Creo que esta frase es muy atinada porque, a ver, pensemos en algo. Es difícil decirle a una persona de que ría cuando la vemos triste, de que ría cuando esa persona está pasando por una situación económica muy adversa, muy complicada. Es difícil, claro, decirle a una persona que ría cuando acaba de perder a un familiar. Es difícil decirle a una persona que ría cuando lo acaban de despedir de su trabajo. O también es difícil decirle a una persona que ría
cuando se le acaba de desboronar sus sueños y sueños por los que había trabajado durante tanto tiempo. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Y cómo nosotros afrontamos esto, no? Miren, pasa algo. A veces nosotros los seres humanos subestimamos nuestros dotes, nuestras capacidades para responderle a las adversidades que nos presenta o nos postula la vida. Supongamos que tú acabas de perder el trabajo. Lamentable. Ante esa situación tienes dos opciones. Puedes caer en el pozo del lamento, de la desgracia, de la desdicha. O, por otro lado, puedes buscar las fortalezas que hay en ti ante esta adversidad. Suena muy fácil decirlo, ¿verdad? Otra cosa es hacerlo, aplicarlo. Sí, sé que no es fácil, pero déjame decirte que no porque esto sea difícil aplicarlo, sea o se convierta en algo imposible de hacer. No, sí se puede. Sí se puede. Y hoy quiero explicarte también algo muy interesante, y es acerca de una de los principios que se presentan o se propugnan en el libro El Kybalión. Este libro tienen que leérselo, tienen que leérselo. Y ahí se presenta algo muy interesante. En este libro del que yo te estoy hablando, se menciona, yo recuerdo cuando lo leí, se menciona algo que me dejó completamente pasmado. Mira, ellos dicen, en ese libro se dice que normalmente, y lo voy a explicar con mis palabras, la información ingresa, si por ejemplo tú tienes un problema, te acaban de despedir, ¿no? La información o ese problema definitivamente que es algo que emana de nuestro mundo externo, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa? Ese problema ingresa a tu parte interior porque tu cerebro, tus emociones procesan esa información que acaba de entrar, ¿cierto? Entonces ocurre que tu cerebro, tus emociones, les dan un valor determinado a esa información que acaba de entrar, es decir, a ese problema. Entonces dice que tú tienes la facultad de, a partir del valor que tú le vayas a dar a esa información, a ese problema, tienes la potestad de actuar. Mira qué interesante. La fórmula es, el problema ingresa adentro de nosotros le damos un valor determinado a esa información y asimismo nos comportamos, o de ahí más bien sale una acción. ¿Sí? Sale una acción. Es muy importante tener esto en cuenta, porque cuando esa información sale de nosotros y nosotros le damos una acción, esa acción se va a manifestar en nuestro mundo exterior. Mira qué profundo es esto. Y por eso es importante, porque esto rompe por completo el argumento de que no, Dayan, pero es que es muy fácil decirlo. Y otra cosa, es muy fácil decir que reír, es muy fácil decir que voy a reír cuando estoy pasando por una situación tan difícil. Eso es muy difícil, pero no es imposible, por la fórmula lógica que yo te acabo de brindar, que te acabo de regalar. La información ingresa, ¿verdad? El problema a nuestro mundo interno. Nosotros le damos a partir del procesamiento de esa información, le damos un valor determinado. Cuando le damos un valor determinado, nos comportamos, es decir, se crea una acción que se manifiesta en nuestro mundo externo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces yo te invito, que yo sé que a lo mejor estás pasando por una situación complicada, pero yo te invito a analizar esto. Te invito a analizar
esta información para saber cuál va a ser tu siguiente acción. O más bien, cuál va a ser el valor que tú le vas a dar a esa información o a ese problema. ¿Sí? Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Así que nos vamos con esta bonita frase. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Víctor. Hasta la próxima. Nos vemos.